la Liberación Dominicana, el señor Rubén Darío Montaz. Rubén Darío, buenos días. Maldonado. Buenos días. Lo primero que para analizar los primeros 2 años del presidente Danilo hay que verlo con hechos sustancialmente positivos para la nación, que lo estamos viendo hoy mismo precisamente. La asunción del gobierno de Danilo hace 2 años ha permitido que hoy en República Dominicana, en el inicio de un nuevo año escolar, sin precedente en la historia de la República Dominicana, con 6.000 y tantas aulas nuevas que no había existido nunca en ningún gobierno anterior. Eso de por sí ya es un logro en términos educativos para la República Dominicana sin precedentes. Pero agrégale a este hecho, el hecho de que durante la gestión de gobierno del presidente Danilo, la República Dominicana se ha transformado en todos los aspectos. El hecho de tú haber incluido en la canasta de la familia dominicana el presupuesto que se ha gastado a través del dinero que ha llegado a la pequeña y a la mediana empresa es sin precedente. ¿Cómo ha podido el presidente concatenar los fondos que se invierten en educación a través de las pequeñas y medianas empresas en el país? De manera que hoy es un buen día para analizar las cosas concretas y positivas que ha traído el gobierno de Danilo Medina a la República Dominicana. Que no se haya concretado otros aspectos, bueno, eso es normal. Aquí tenemos grandes acuerdos que hemos hecho, pero el único gran acuerdo, el único gran pacto que se ha podido lograr es el Pacto por la Educación. ¿Pero por qué es el Pacto por la Educación el único gran acuerdo que se ha podido lograr en la República Dominicana? Se ha podido lograr porque en ese pacto el único que pone los fondos, el único que pone el dinero es el Estado Dominicano. Cuando vamos a analizar el pacto fiscal, ese pacto fiscal no tiene posibilidad alguna de concatenarse y de concretizarse, porque en ese pacto significa que los poderosos, que los empresarios tienen que desprenderse de recursos para contribuir a la paz social y a la estabilidad económica del país, y no lo hacen nunca. Cuando vamos a analizar la iniciativa que ha estado fundamentalmente forzando el presidente para lograr el pacto eléctrico, vemos también que ese pacto eléctrico ha sido torpedeado por lo que están ostentando, están disfrutando de todos los beneficios que han tenido en el pasado con ese negocio que es el negocio de la energía, y lo torpedean, lo obstaculizan y crean todo tipo de contradicción para que ese pacto no se dé. De manera que si analizamos el gobierno de Danilo Medina, a pesar de todas las contrariedades, a pesar de todas las actitudes negativas y de todas las zancadillas que se le han puesto, es un gobierno con logro, con un crecimiento de un 5%. Solamente la industria tiene un crecimiento de un 3.7%, caso sin precedentes. Diputado, vamos a darle paso a la politóloga Rosario Espinal, ya que todos los representantes de los partidos aquí en Enfoque Matinal han dado su opinión. Rosario, tu análisis sobre estos 2 años, cuando hay una percepción de que la forma es correcta, pero en el fondo los problemas persisten. Hay bastante acuerdo en el país de que ha habido un cambio de forma. Yo creo que ahí no hay gran diferencia. El punto es si ha habido cambio de fondo o no, o si el cambio de fondo ha sido muy pequeñito y quedan todos los problemas. Y creo que hemos visto esas opiniones expresadas por los representantes de partidos políticos. Yo creo que el cambio de forma tiene un impacto en el fondo. O sea, no hay una desconexión total entre forma y fondo. No quiere decir que la forma trae todos los cambios de fondo, pero indiscutiblemente que a nivel de cambios de fondo está el sector educativo, que es el buque insignia, digamos, del presidente Danilo Medina. Yo creo que al día de hoy, donde está la mayor contribución ha sido en su decisión de actuar en función del pacto que él firmó en campaña para destinar el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo. El debate es, ¿se va a quedar el presidente Medina en la construcción de escuelas, en ese campo donde él está innovando, o él va a pasar, o su Ministerio de Educación va a pasar también a introducir cambios en la calidad de la educación, que es un tema pendiente? Es mucho más fácil construir escuelas que hacer los cambios que se necesitan dentro del sector educativo para mejorar la calidad. O sea, las aulas y las escuelas son importantes, indiscutiblemente, pero hay que hacer cambios a nivel del magisterio, a nivel de la organización de las escuelas, etcétera, para que pueda haber un impacto posterior en la calidad educativa. El presidente Medina en una ocasión, en un discurso,
dijo que el modelo económico de este país había que transformarlo. Y yo pienso que ahí él tiene un gran desafío, porque no es posible hacer alguno de los pactos como el fiscal o como el eléctrico si el gobierno, que es el que traza la pauta, no da cambios. Es muy difícil aquí modificar el modelo económico si el gobierno no comienza a ser menos clientelar, si el gobierno no es menos corrupto. O sea, el gobierno tiene que dar la señal para poder embarcar diversos sectores del sector privado a un proceso de reforma. Y ahí es donde está el desafío de Medina hacia sus 2 próximos años. ¿Por qué? Porque cuando un presidente llega a medio término con un alto nivel de popularidad, tiene 2 opciones. O trata de navegar el resto, más o menos manteniendo las cosas como está, o profundiza su modelo económico, su modelo social y su modelo de transformación. Rosario, ¿está agotado el modelo de gobierno, la forma de gobernar del presidente en este momento, 2 años después? Ya la visita sorpresa, ya esos préstamos, ¿tú lo ves un modelo ya un poco agotado? Bueno, él puede seguir haciendo esas cosas, no tiene por qué alejarse de eso que le ha dado resultados. Lo que pasa es que en estos próximos 2 años el presidente Medina o va a caer en verse, digamos, envuelto y atrapado por la dinámica electoral que a partir de principios del año que viene va a copar el escenario político y él queda atrapado en esa dinámica, o él trata de innovar para poder por lo menos caminar paralelo, sino por encima de lo que será aquí una gran disputa electoral con unos 4.000 puestos en juego, en donde los distintos partidos van a tratar de obtener una cuota de poder a partir del 16. Entonces el presidente Medina tiene un gran desafío de qué va a hacer, si se subordina al proceso electoral en los próximos 2 años, con lo cual va a perder, aprobación, o si él se sobrepone a eso y sigue con una ejecutoria gubernamental transformadora. Pero sí, fíjate, Claudia, pero yo quiero insistir en lo siguiente. Estamos hablando de que un gobierno, un presidente, está a cargo del Ejecutivo para resolver problemas, no para mantener un alto índice de popularidad. Esto no es un concurso de simpatías. Nosotros vemos que el Partido de la Liberación Dominicana, y estos 2 años especialmente, se han concentrado en una campaña de publicidad y hacer una especie de concienciación en la población de que todo está bien. Y todo no está bien. Pregúntenle a la gente. Fíjate que la misma encuesta que le da un alto índice de popularidad al presidente, esa misma gente señala que su situación económica está igual o peor que hace 2 años. Pero además yo veo personalmente una actitud de parte del presidente Danilo Medina más concentrado en su popularidad y en las simpatías que le otorguen las encuestas que en resolver los problemas nacionales. Y parto de la base de que todos los graves problemas que le han tocado al Ejecutivo en estos 2 años que generan conflicto, él le huye a esa situación. Verbigracia, cuando anunció el desarrollo de Bahía de las Águilas, hubo una oposición a la medida, inmediatamente el gobierno recoge su anuncio. Verbigracia, lo que pasó con Loma Miranda, inmediatamente se produce controversia, el presidente Medina se aparta de ese tema. Verbigracia, lo que pasó con la carretera San Juan-Santiago, lo que pasó con los peajes. Siempre que hay un tema donde el presidente tiene que tomar una medida con voluntad, con carácter, con responsabilidad, para afectar a algún sector, para buscarle una solución de fondo, como decía Rosario, siempre vemos que el gobierno y el presidente Medina se repliega y entonces estamos más concentrados en la popularidad o la simpatía del presidente que en la solución del problema en sí. Y tampoco, fíjate que no ha hecho ningún cambio en estos 2 años y tenemos funcionarios que están anquilosados, que están rezagados, dependencias del gobierno que tienen más de 10 años con los mismos titulares, y no se ve una dinamización de los trabajos gubernamentales. Entonces, por eso es que vemos lo que está diciendo, por ejemplo, el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Maldonado, que no se ha podido comenzar el pacto fiscal esperado y el pacto eléctrico, porque no se le quiere entrar el cuerpo a problemas que pueden no podemos disminuir la popularidad. Un desmérito el que la actual administración tenga mayor sensibilidad al control social, o sea, que reaccione a las presiones sociales y cambie su ruta en función de un requerimiento social. Eso no se puede ver como un desmérito.
Quizás en algunos casos ha faltado mantener la voluntad, pero eso yo creo que debe considerarse un mérito porque el control social es deseable en la democracia. Lo importante sería de que en este punto del gobierno se hace necesario una segunda transición a profundizar los esquemas que en la forma han sido apreciados por la población, pero que todavía no tienen resultados tangibles de fondo. Ya los dominicanos queremos ver acciones más contundentes que den soluciones definitivas a los problemas y que en los campos donde hay que reconocerle que ha habido una política fuerte, el tema de su buque insignia, la educación, que las transformaciones no se limiten a lo que está a las inauguraciones 2-3 veces por semana de escuela, sino que ya se vea también la transformación de nuestro sistema escolar y que la escuela pública pueda ser puede ser utilizada por la población, no solamente por la población de escasos recursos, sino también por la clase media que ha tenido que irse al sector privado. Precisamente, Ramón Rogelio, y también la pregunta va para el diputado Maldonado. En el interior del país, ¿cómo han impactado estos 2 años del presidente Danilo Medina a propósito de esas visitas sorpresa que han movido la economía en sectores que anteriormente no solamente estaban deprimidos, sino que nadie los veía? Te doy la palabra y después al diputado Maldonado. La acción del gobierno ha dejado de concentrarse en las grandes ciudades. Definitivamente tenemos un presidente que está yendo a los pueblos y en eso tiene un paralelo con el doctor Balaguer, que en esas visitas sorpresas se sirve de directo de los reclamos de la población y del enfoque del pueblo, y eso le ha permitido inclusive ser uno de los ejes que ha mantenido su popularidad en alto. O sea, es uno de los globos que mantiene la popularidad en alto. O sea, un presidente cercano que tiene contacto con la gente, que no se ha quedado en la capital, que no se ha quedado en las grandes ciudades, que va a los pequeños campos y en eso ha apreciado. O sea, esas visitas son en puntos distantes, en poblaciones marginales y donde el presidente recibe el trato directo de la población y los reclamos que son atendidos en alguna manera. O sea, eso es apreciable. No tenemos un gobierno enfocado solamente en la capital, en Santiago, en las grandes ciudades. Tenemos un gobierno que tiene otras prioridades de digregar un poco la inversión pública, aunque no tenemos niveles de inversión como en otras administraciones. El gasto se ha quedado cargado hacia el gasto corriente. Las inversiones de capital siempre demandan de recursos externos, o sea, hemos seguido recurriendo a empréstitos y en eso hay una continuidad de lo otro, pero sí en el tipo de inversión que no es concentrada han habido cambios considerables. El diputado Maldonado. Lo primero es que la simpatía de un presidente de la República no se puede medir en función de actitudes de un día. Una simpatía de 2 años rondando un 90% tiene que estar necesariamente acompañada de cosas tangibles, de realizaciones que la población en términos general la aprecia, y no solamente que la aprecia, sino también que la disfruta. Por ejemplo, tú no puedes negar el hecho palpable, visible, de que en estos 2 años de gestión de Danilo Medina, la situación de una clase de una parte de la sociedad dominicana que no había tenido oportunidad de incursionar en el Estado en este periodo lo ha logrado. El hecho de los concursos de más de 40.000 millones de pesos a través de educación y de otras instituciones ha permitido que una parte de la sociedad que nunca había podido manejar esos recursos y de hecho entonces dinamizar la economía y dinamizar su propia economía como tal, eso es una cuestión tangible que va en beneficio de los seres humanos. La visita sorpresa, como ustedes plantean, el hecho de usted ir todos los domingos a un sector diferente y reunirse con sectores organizado de la sociedad en materia de producción, eso es crear las condiciones para que el país se desarrolle. El hecho de usted crear las condiciones necesarias para que la sociedad en términos general evolucione con parte de los recursos del Estado en la economía, eso es tangible y resultado para la sociedad, y de ahí es que viene fundamentalmente el nivel de simpatía del presidente. Pero vamos a ver la otra parte que no lo hemos analizado. Vamos a tocar la parte sensible que ha sido una demanda permanente de los dominicanos, la seguridad, y que también ha sido una de las partes más socorridas por parte de la oposición política de nuestro partido para criticar al gobierno. En la República Dominicana se ha implementado un sistema, el 911, que nunca en la historia lo hubiésemos hecho, y eso es un logro del presidente Danilo. De manera que el presidente Danilo tiene su aval
el hecho de haber sido el primer presidente en la República Dominicana que ha creado un paradigma de actuación, concatenado esa actuación con un resultado positivo para la economía de la nación en términos general y por ende para la economía individual de muchos sectores productivos de la República Dominicana. Yo creo que a partir de estos 2 años, naturalmente, se crean nuevos retos, se crean nuevas dificultades que tendremos que vencer. Lo importante es ver al presidente Danilo en el contexto que él ha querido que se le vea. Danilo está siendo cónsono con lo que fue su programa de gobierno, está cumpliendo con lo que ha hecho, lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo y está también asumiendo el rol del compromiso social de los temas del momento. ¿Cuáles han sido los temas del momento que el presidente Danilo ha estado al frente? Bueno, el tema de Loma Miranda. El presidente Danilo, eso no es un tema que está en el Ejecutivo, eso es un tema que está en el Congreso Nacional. Hay que esperar que llegue al Ejecutivo para entonces ver cuál será la actitud del gobierno. El tema de la Barrigol, ¿cuál fue la actitud de asumir que tomó el presidente Danilo? Una actitud seria, una actitud responsable que permitió que la República Dominicana eleve considerablemente los ingresos que recibe a través de esas negociaciones con esa minera para beneficio del país. De manera que nosotros tenemos muchas cosas y muchos retos. No podemos pedirle tampoco al presidente Danilo Medina en 2 años de gestión que haga una magia, porque no es un mago, es un gobernante con dificultades que se ven en el contexto no solamente de República Dominicana, dificultades que están en el contexto general, mundial. Naciones como Italia, España, desarrolladas, están quebradas. Hoy en España y Italia y muchos países más, la situación es penosa. Sin embargo, República Dominicana es un país que mira hacia el horizonte con una sonrisa, que mira con una esperanza, que mira el horizonte, que mira el futuro con una posibilidad de crecimiento y desarrollo sin paralelo en América. Bueno, Rosario Espinal, escuchando las posiciones de nuestros 3 diputados que están representando cada uno de los partidos y escuchando y viendo la labor que ha hecho el presidente, Rosario, de tu punto de vista, ¿ha salvado Danilo Medina la imagen del político, el sistema político? ¿Ha retomado o ha tratado de recuperar o ha hecho recuperar la confianza entre toda la población a los políticos dominicanos? Bueno, la respuesta a esa pregunta al día de hoy es que sí. ¿Y por qué? Voy a explicar. En este país, en este momento, no hay oposición política, no hay oposición partidaria, porque sabemos que los partidos están en un proceso de división y eso los está consumiendo. Entonces, el periodo anterior de gobierno, ya un presidente de 8 años, cuando Leonel Fernández era el presidente, estaba en un proceso de agotamiento. Si el presidente Medina no tuviera hoy en día el alto nivel de aprobación que tiene, en este país hubiese una crisis política fuerte, sin posibilidad clara de por dónde saldría el país. Por eso es que el alto nivel de aprobación de Medina se ha convertido en los últimos 2 años en el estabilizador político del sistema partidario y por tanto del sistema político dominicano. O sea, no es una variable a desestimar. Claro, ese nivel de aprobación le es favorable a él como político, pero también le es favorable al sistema político en general. Y yo pienso que no podemos perder de vista ese punto, porque este es un país ahora mismo donde los resortes políticos tradicionales están en dificultad por el proceso de división, de desmembramiento del Partido Reformista por un lado y del PRD por el otro. Así que en ese vacío político que hay aquí, tener un alto nivel de aprobación presidencial es un elemento estabilizador. Así que yo quería resaltar ese punto. Pero, sin embargo, nosotros no podemos quedarnos en la sábana. La fiebre no está en la sábana. El análisis tiene que ser, a mi juicio, más profundo. El presidente de la República, ¿qué ha hecho para resolver los problemas del sector eléctrico? Tenemos un déficit que se incrementa año tras año, tenemos una deuda, ok, bien, qué bueno que toca, ok, es un proceso, pero en lo que ese proceso culmina o se desarrolla, ¿qué se ha hecho con lo que tenemos tangible? ¿Se ha renegociado algún contrato? ¿Se ha establecido el pacto eléctrico que se ofreció en la campaña electoral? ¿Se han sentado con los generadores a llamar a capítulo las situaciones que perjudican y afectan a la población? Pero cuando nos vamos al tema de educación, que se ha hablado mucho como
el buque insignia del gobierno. Yo me pregunto, ¿con construir escuelas y con remodelar escuelas solamente mejoramos el nivel educativo de nuestro país? ¿Mejoramos la calidad de educación? ¿Qué se ha hecho para capacitar a los maestros? ¿Qué se ha hecho para que los maestros, que son la fuente de la enseñanza de esos alumnos, no se quejen como se queja diariamente, amargamente, un diputado, colega nuestro, del propio partido de gobierno, que es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sobre las situaciones que hay con los maestros? Pero si nos vamos al tema de seguridad, el diputado Maldonado habla de la creación del sistema del 911, correctamente, pero cuando salimos a las calles, los dominicanos y las dominicanas, ¿nos sentimos seguros con todo y que existe el sistema 911? Los dominicanos que son padres, cuando tienen a sus hijos transitando por las calles, sea en las escuelas, sea en las universidades, hasta que no llegan a su casa, no sienten tranquilidad porque saben que pueden ser víctimas de un atraco, de un asalto. Y el gobierno no ha manejado con la voluntad política con la que ha manejado otros temas, esos temas. Pero además, pregúntenle al dominicano, al ama de casa, si con el dinero que está ganando va a resolver en el colmado o en el supermercado igual o peor que como resolví hace 2 años. Víctor, nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir debatiendo precisamente este tema y otros, porque también a estos 2 años del presidente Danilo Medina, el fantasma de la reelección y la campaña política de todos los partidos para el 2016 va a generar definitivamente un cambio. No se vayan, esto es Enfoque Matinal. Hoy, el 4G dio un gran paso. La máxima velocidad llegó a la red de mayor cobertura. 4G LTE de Claro. Claro, la red donde todo es posible. Día a día, hacemos posible que miles de dominicanos tengan una vida más digna, convirtiendo en realidad sus sueños. Lotería Nacional, tu mano amiga. Soy luchadora. Soy valiente. Soy enérgica. Soy perfeccionista. Soy auténtico. Soy el rey. Soy gol. Soy gols. Soy gols. Soy gol. Soy gol. Soy gols. Gold's Gym. Conoce tu propia fuerza. Usted está viendo Enfoque Matinal. Soy adolescente y tengo el sueño de ser campeona. Tengo muchas ofertas, pero si me dejo embarazar, troncho el camino al éxito y no cumpliré mi meta de ser la mejor del mundo. Cuando finalice como atleta, me embarazaré y cumpliré con mi otro sueño de mujer. ¡Podemos! Gracias por llamar a Avis. Julio Soriano la atiende. Ustedes tienen esta van nueva que tiene... Claro que sí. Tenemos para 7, 12 y 15 plazas. Ajá, sí, cómoda y espaciosa. Yo estoy buscando algo más económico. ¿Ustedes tienen? Claro que sí. Yo le puedo recomendar un vehículo para 4 pasajeros, súper económico y modelo práctico, acorde al presupuesto que buscan.
Es para la empresa. Busca un plan a largo o corto plazo, como rating o leasing. Sí, en Avis podemos elaborarle el plan que necesite su empresa, ajustado a sus necesidades, tanto en vehículos medianos como camionetas, jeeps o el que ustedes necesiten. I'm looking for a Jeep, 4-wheel drive with GPS. We got it. Okay, perfect. I want to travel around the country. En Avis nos esforzamos más. Bueno, y estamos compartiendo este panel del día de hoy con varios, representantes de cada uno de los partidos políticos de la República Dominicana, partidos mayoritarios juntos, también a la politóloga y socióloga Rosario Espinal, que está con nosotros por acá. Y Claudia dejó la pregunta y la lanzó así antes de irnos a la pausa, y es la pregunta que todo el mundo quiere empezar a hablar, a desarrollar y todo eso, el tema de la reelección. El presidente, bien o mal, Rosario, lo ha hecho bien. A la opinión pública, a la opinión inclusive de los partidos opositores, hay una cierta aprobación de parte del trabajo y la labor que ha hecho el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Rosario, ¿buscaría, desde tu punto de vista, tu experiencia, buscaría Danilo la reelección, o cómo tú ves el panorama para poder darse una reelección acá en la República Dominicana? En este país vivimos en el eterno retorno de la reelección. Es un tema que lamentablemente debería despejarse. Este país ha hecho en los últimos, vamos a decir, casi 50 años, 4 reformas constitucionales, y el eje de esa reforma ha sido modificar el sistema de reelección. Y hemos tenido distintos modelos de reelección, y todos tienen cosas positivas y negativas. A mí personalmente me gusta la posibilidad de una repostulación, esa es mi opinión, pero en el 2010, en el proceso de reforma constitucional, en la Constitución de 2010, Leonel Fernández y Miguel Vargas acordaron un modelo de un periodo presidencial y sin posibilidad de repostulación inmediata. Si eso se acordó en el 2010, yo creo que debemos dejar el relajo de la reelección, porque es un relajo lo que hay en este país con la reelección. O sea, se cambia cada 2 o 3 años para beneficiar a un presidente. Yo no sé lo que va a hacer el presidente Danilo Medina, no estoy en su cabeza ni he hablado con él, pero realmente me parece que, dado lo que él ha hecho en los primeros 2 años, lo que corresponde, independientemente de lo que se considere mejor o peor, es que él no busque una modificación constitucional. Para buscar una modificación constitucional y restablecer la repostulación, él tendría que lograr un acuerdo con Leonel Fernández, porque él no tendría los números, o sea, su partido tendría que apoyarlo, y yo diría que él no debería, porque incluso su nivel de popularidad o de aprobación en este momento se reduciría. Si ahora mismo se hace una encuesta en el país, probablemente la mayoría de los dominicanos y dominicanas van a decir sí que se repostule, porque él está navegando con un alto nivel de aprobación. Pero si él se embarca en un proceso de modificar la Constitución para beneficiarse él, inmediatamente la reacción de un sector va a ser es igual que los demás. Simplemente llega ahí, busca cómo modificar la Constitución para beneficiarse personalmente. Ahora, este país tiene una tradición personalista, presidencialista y reeleccionista. Ir contra eso requiere de voluntad política, y el presidente Danilo Medina está a prueba en estos momentos en ese sentido. Bueno, tenemos 3 legisladores aquí que son los de los responsables de cambiar la Constitución de la República cuando llegue esa petición. Sería bueno saber cuál es la opinión de cada uno de ellos, ya desde el aspecto del legislador. Víctor, vamos a comenzar contigo. Aún con la unanimidad, que no la tiene, pero como dice Rosario, aún logrando la unanimidad de todos sus asambleístas, de todos los senadores y de todos los diputados, no le darían las 2/3 partes para poder modificar la Constitución en una asamblea revisora. Además, comparto 100% el juicio que acaba de emitir la socióloga y analista política Rosario Espinal, de que entiendo que personalmente a la figura del presidente Danilo Medina no le convendría embarcarse en un proceso reeleccionista, pero si él decidiese hacerlo, pues nosotros como oposición estaríamos oponiéndonos a esa medida, porque tal y como señala Rosario, la firma de la modificación, del acuerdo a la modificación de la Constitución,